Muy buenas noches, estimados, les doy la cordial bienvenida a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar cómo determinar el caudal máximo, empleando para lo cual la metodología del hidrograma unitario sintético. En este caso vamos a tocar tres métodos: el método de hidrograma unitario sintético del Servicio de Conservación de Suelos, conocido ampliamente como el SCS. Asimismo, se va a tocar el método del hidrograma unitario adimensional o sintético de Snyder. Y finalmente vamos a ver la metodología del hidrograma unitario de Clark. Bueno, en el transcurso del video se va a estar determinando o indicando los diferentes usos de los tres diferentes métodos que se va a usar en este video. En este caso, como es de costumbre, se tiene acá la carpeta de trabajo. Asimismo, antes de empezar con el video, vamos a especificar. En este caso, por ejemplo, se trata de una cuenca ubicada en el departamento de Cerro de Pasco, estrictamente en el distrito de Yanahuanca. Bueno, esta es la cuenca en color rojo determinado o delimitado la zona de influencia del presente estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso, yo tengo acá mis estaciones de influencia cercanas al área de la cuenca. Sin embargo, la estación con mayor número de datos es la estación de Yanahuanca, del año 2003 hasta el 2007, ¿no? También se ha podido conseguir información posterior a esta fecha. Sin embargo, las estaciones, por ejemplo, acá aledañas, como es Raura, solamente se tiene periodos de información corta, como pueden ver ustedes, del año 1968 a 1967, en este caso, por ejemplo, 9 años. La fecha del estado está cerrado, no funciona. Lo propio sucede con esta estación de, por ejemplo, de Chacua. No se tiene información considerable. Lo mismo pasa con el resto de las estaciones, ¿no? Producto de ello, al no contar con información necesaria en tierra, se ha optado solamente por la estación de Yanahuanca, lo cual incide o afecta en el análisis de nuestra cuenca, ¿no? Bueno, voy a abrir esto antes de iniciar. Por ejemplo, ¿no? Esta es mi cauce principal. Nosotros hemos podido tal vez subdividir esto en varias partes, en varias cuencas, ¿no? Para hacer el análisis en el software HMS. Sin embargo, no tiene mucho sentido hacer esta subdivisión para hacer el modelamiento de manera semi-distribuida en el software HMS, dado que, ¿por qué? Porque todos se preguntarán, ¿no? ¿Por qué hizo su ingeniero? Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Al tener una sola estación, la precipitación o la incidencia prácticamente va a ser la misma, ¿no? En todo el ámbito de la cuenca. Bueno, de lo contrario, por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido la información completa de estas estaciones, probablemente utilizando métodos de técnicas de interpolación o pesos, o por ejemplo en este caso polígono de Thiessen, hubiera sido conveniente determinar, por ejemplo, la precipitación para esta subcuenca, para esta subcuenca acá, para otra subcuenca. Entonces, en ese caso sí, ¿no? Valdría la pena discretizarlo o hacer un modelamiento semi-distribuido en el ámbito de la cuenca. En este caso, repito, la información de la estación incidente es la estación de Yanahuanca. Entonces, producto de ello, solo se hará un modelamiento de manera utilizando esta estación. Producto de ello, no se ha subdividido en áreas, ¿no? Para hacer el modelamiento. Con dichas precisiones, entonces iniciamos con la práctica del día de hoy. Voy a minimizar esto. En esta carpeta tenemos un archivo que me va a ayudar en el modelamiento, ¿no?
Bueno, en base ya a los parámetros geomorfológicos de la cuenca, nosotros en una primera instancia se ha calculado los tiempos de concentración para nuestra cuenca con las diferentes metodologías que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos la metodología de Giandotti, tenemos la fórmula de Kirpich, de la misma manera tenemos la fórmula aquí en este caso, de Ventura. Asimismo tenemos la metodología del hidrógeno unitario sintético, Clark, tenemos también acá, Temes y demás. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos optado por determinar nuestro tiempo de concentración en el primer momento bajo todas estas metodologías, o sencillamente optar por el método que se ajusta a nuestra zona en estudio, ¿no? En este caso, por ejemplo, en mi tiempo de concentración adoptado ha sido 4.50 horas. De la misma manera, en una segunda etapa, lo que se ha hecho ha sido determinar el modelo de transformación de lluvia escorrentía. Como les había anticipado, en este video vamos a usar los tres métodos, ¿no? El método del hidrograma unitario sintético triangular del SCS, el método del hidrograma unitario sintético de Snyder y asimismo el hidrograma unitario sintético de Clark, originalmente, ¿no? Dichas metodologías, al momento de ingresar al software GetHMS, nos piden los datos de entrada, ¿no? Entonces, de manera general estoy mostrándoles esto. Voy a aperturar el software GetHMS para empezar a desarrollar. Bueno, antes de pasar de abrir el software GetHMS, yo también tengo acá lo que es el número de curva, para determinar el número de curva, ¿no? En el transcurso del vídeo lo vamos a tocar a detalle. Asimismo tenemos el patrón de tormenta, o en este caso el dietograma. Para diferentes duraciones, para diferentes tiempos, periodos de retorno, tenemos de 25, 50, 100, 140 y 500 años. Obviamente la duración de la tormenta es 4.5 horas. Dado que mi tiempo de concentración ha sido 4.5 horas, entonces mi patrón de tormenta también ha sido calculado para esa duración de tormenta, ¿no? Bueno, el software, el aplicativo con el cual se ha determinado el dietograma o patrón de tormenta ha sido el aplicativo IDF Tormenta en su versión 4.0. Bueno, ustedes lo pueden descargar libremente desde la descripción del video de mi canal, ¿cómo se llama? Ubicada en la descripción del video, ¿no? Entonces, sin más que decir, iniciamos con la práctica, ¿no? Bueno, aperturando el software GetHMS. En este caso yo tengo el software GetHMS en su versión 4.11. Vamos a trabajar con este. Aperturamos, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a poner nuevo. En este caso le voy a poner Qmax Yanahuanca. Yana lo voy a poner. Yana, está bien, sí, listo. Voy a ubicar en un escritorio. Para el caso de este acá, pongo seleccionar. Y bueno, por defecto el mío está configurado en sistema de unidades métrico, ¿no? Ustedes pueden cambiarlo si les parece esto. Sencillamente pongo acá, bueno, acá en descripción puedo ponerle Cerro de Pasco. Listo. Y creamos, ¿no? Ya tenemos acá nuestro archivo creado. Entonces, inmediatamente nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Nos vamos a componentes, nos vamos acá en Basic Model, o bueno, podemos optar acá, bueno, pueden ser lo que les vea por un conveniente, o sencillamente el que más tenga a su alcance, ¿no? En este caso, bueno, no voy a cambiar nombre, le voy a poner Cuenca, Basic 1, para crear. Entonces tenemos acá, voy a maximizar esto. Y bueno, en este caso, como les había indicado, no se va a hacer un
modelamiento de manera semidistribuida. Entonces, bueno, solamente de manera esquemática de ayuda vamos a importar el shapefile, ¿no? En este caso, a ver, creo que lo tenía por acá. Creo que tenía, a ver, creo que estaba acá. DataGIS, sí, efectivamente está acá. Tenemos la cuenca, creo que es este. O es este. A ver, vamos a ver cuenca, que me parece que es. Seleccionamos, nos dice si deseamos importar, a ver. Nos dice que no tiene coordenadas definidas, ¿no? Entonces le pongo seleccionar, puedo poner browse y podemos ubicar o sencillamente importar la georreferenciación de este, ¿no? Entonces vamos a DataGIS, tenemos la cuenca, podemos jalar la proyección, pongo seleccionar, listo, set y listo. Acá está, ¿no? Nuestra cuenca Yanahuanca de manera esquemática. También puedo importar lo que es los ríos, si mal no me equivoco, hasta acá red de drenaje. A ver, sí, está acá. Modificamos las propiedades. Eso me parece que todos ya saben, todos conocen de eso. Voy a poner azul para que se note. Y listo, ¿no? Como pueden ver, aquí está la salida. Este es el punto de salida. Si gusta lo podemos verificar acá. Esta es la salida. Aquí está la salida. Entonces, como ya les había indicado, en este caso nos está haciendo un modelamiento de manera semi-distribuida por las consideraciones que les indicó al inicio, ¿no? Dado que solamente contamos con una estación de trabajo, en este caso la estación de Yanahuanca, que abarca prácticamente la totalidad de la cuenca. Obviamente tengo acá otras cuencas, otras estaciones, pero solo se tiene información con periodos cortos, o registros de información cortos, ¿no? Que no nos sirve para nuestro análisis. Entonces, se ha optado solamente por la estación de Yanahuanca, que al momento de hacer la verificación, si nosotros tenemos por ejemplo varias técnicas de interpolación, en este caso si hoy optamos por TIESE, prácticamente Yanahuanca va a abarcar a todo, ¿no? De hecho se ha hecho esa verificación. En una primera instancia se ha tratado de coger también San Pedro, desde la estación de Chayacán. Sin embargo, al elaborar nuestro polígono de Tiesen, prácticamente la estación de Yanahuanca sí lo más incidente, entonces no tiene sentido utilizar esto. Obviamente en otros tipos de estudios, en otras cuencas que tienen mayor tamaño, por ejemplo, tal vez se podría hacer ese trabajo, ¿no? Sin embargo, en este caso, repito, no es el caso. Obviamente en un próximo video vamos a ver ese caso, ¿no? Vamos a hacer un modelamiento de manera semi-distribuida. Entonces, sigamos, ¿no? Tenemos acá ya de manera esquemática, de manera referencial. Entonces nosotros podemos crear nuestra cuenquita, ¿no? Vamos acá a la parte superior, picamos acá su base. Y bueno, no sé, podemos crear acá, ¿no? Como esquemático prácticamente le ponemos, como vamos a modelar nuestras metodologías, en este caso por ejemplo le puedo colocar, a ver, del SCS ya, su base, SCS vamos a poner, SCS, crear, y aquí está, vamos a crear otra más, vamos a poner en este caso Snyder, su base Snyder. Ya le voy a poner Snyder, sí está bien. Snyder, si se escribe así, sí está bien. Ya bueno, y finalmente vamos a optar por el otro, ¿no? Y vamos a crear clar, su base clar. Bueno, en este caso va a ser el clar, el original, el desarrollado en el año 1945, si mal no me equivoco. También se tiene el clar modificado por Ponce,
que ha sido elaborado, si mal no me equivoco, en el año 1989. De hecho, también está integrado en este software, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Claro, listo, creamos. Y listo, ¿no? Tenemos acá nuestras subcuencas con las tres metodologías, ¿no? Schneider, el primero tenemos el SSS. Le puse SSS porque vamos a trabajar con la metodología del hidrograma unitario del SSS, ¿no? Entonces le puedo poner una salida, en este caso no, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí porque prácticamente salida podemos poner un shine, ¿no? Pero en este caso no tiene mucho sentido. Tal vez uno le podemos poner para el SSS, ¿no? A ver, shine, crear, listo. Bueno, en este caso se ha hecho para claro. Lo podemos eliminar tal vez. Y vamos a crear acá para el SSS. Podemos poner el shine. Aquí está. Estamos acá. Shine. Ya, listo, aquí está, listo. Crear, listo. Ya, bueno, aquí está ya. Entonces, a ver, empezamos, ¿no? Vamos a adaptar con el SSS, ¿no? Antes de eso, vamos a volver a la hoja Excel. Les voy a explicar algo, ¿no? Lo vemos acá. Tenemos acá, como ya les estaba explicando, se ha determinado el tiempo de concentración con las diferentes metodologías que existen. Y bueno, obviamente no son todas, pero están las más principales. Se ha optado, como ya les había indicado, mi tiempo de concentración, en este caso ha sido 4.25 horas. Bueno, se ha optado, por ejemplo, este de Kirpich en un primer momento. Luego se ha hecho un promedio de los tiempos de concentración que se aproximan, ¿no? Entonces se ha hecho un promedio. Finalmente, para ambos casos, el tiempo de concentración ha adoptado así 4.50 horas. Bueno, pasamos acá en la parte baja. Disculpen. A ver, acá tenemos acá los tres métodos con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Cada metodología tiene su limitación, o sea, y tiene sus usos, ¿no? Bueno, haciendo la revisión de la bibliografía de varios autores, varios libros de hidrología, tenemos, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir esto. Por ejemplo, ¿no? El hidrograma unitario sintético del SSS, del Servicio de Conservación de Suelos, bueno, actualmente es el NRSS, nos indica, ¿no? Lo siguiente, que este método es aplicable para cuencas de hasta 30 kilómetros cuadrados. 30 kilómetros cuadrados. Bueno, de hecho, por ejemplo, en lo que es ¿cómo se llama? El manual de hidrología del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, para Perú, nos indica, ¿no? Esa limitación, por ejemplo, aquí está. Este método es recomendable tan solo para cuencas de hasta 30 kilómetros cuadrados y es muy usado en cuencas sin muchos datos hidrológicos. Bueno, obviamente, ¿no? Que los hidrogramas sintéticos prácticamente han sido desarrollados porque no se tiene información. Entonces, por ejemplo, acá nos dice esa limitación, ¿no? Bueno, estos 30 kilómetros cuadrados varía de autor en autor. En otros libros, creo que tengo acá, ¿no? O si está acá, vamos a ver, la parte superior. En otros libros, esa limitación, por ejemplo, no es hasta 30, es hasta 25 kilómetros cuadrados. Hasta 25 kilómetros cuadrados, entonces varía, ¿no? De autor en autor, pero se aproxima dentro de ello, ¿no? Pues creo que no lo tengo abierto, pero ustedes pueden revisarlo si gustan. Otras bibliografías, por ejemplo, en lo que es Máximo Villon-Bejar, indica esa limitación. También en lo que es, en este caso, de hidrología aplicada de Jesús Abel Mejía Marca Cusco, también indica eso. Y bueno, en cualquier otro libro de hidrología también indica esa limitación.
Bueno, para este caso, el tiempo de concentración, los datos de ingreso para el software GTHMS, lo que nos va a pedir va a ser el lag time, el tiempo de retardo. El tiempo de retardo va a ser el tiempo entre el centro de masa de la precipitación de exceso y el caudal pico, ¿no? El caudal pico. Nos pide el tiempo de retardo. Entonces, para el tiempo de retardo hay dos formas, por ejemplo, que se pueden determinar. En este caso, por ejemplo, en base a observaciones, a varias observaciones rurales y de cuencas pequeñas. Por ejemplo, en este caso, Mocus ha hecho un estudio en varias cuencas y ha determinado, por ejemplo, que el tiempo de retardo es aproximadamente igual al 60% del tiempo de concentración de la cuenca. Si nosotros hacemos los cálculos, por ejemplo, sería en este caso para esta metodología nos pide en minutos, ¿no? En minutos nos pide. Entonces, en este caso, por ejemplo, el 60% del tiempo de concentración sería 162 minutos, que es dato de entrada para el software GTHMS. Asimismo, este es en base a observaciones, de varias cuencas desarrolladas en este caso por Mocus. De la misma forma tenemos, se puede calcular el tiempo de retardo o lag time, por la ecuación formulada por Chow, donde nos dice que interviene, ¿no? Que, ¿cómo se llama? La longitud del cauce principal expresada en metros y la pendiente del cauce, ¿no? Cauce principal. En este caso, por ejemplo, el tiempo de retardo con esta metodología sale 3.12 horas. 3.12 expresados en minutos sería 187.40 minutos. Entonces, esas serían las formas de calcular, por ejemplo, para el tiempo de retardo o el tiempo de lag time. Entonces, depende del criterio, en este caso, del que está analizando. Por ejemplo, ustedes pueden usar esto o esto. Repito, ¿no? Esto se calcula en base a la ecuación empírica de Chow, donde interviene lo que son los parámetros, las características propiamente de la cuenca, la longitud del cauce principal. Obviamente que la longitud del cauce principal está sujeto al criterio también de lo que está modelando, ¿no? Algunos autores consideran que la longitud del cauce principal va a ser la corriente de mayor orden, ¿no? Otros autores consideran que la longitud de corriente va a ser la distancia, la longitud desde la desembocadura de la salida hasta el punto más lejano de la cuenca, en este caso de mayor recorrido, o el recorrido que mayor área de drenaje alberga. Bueno, son criterios que son válidos, pero por ejemplo yo normalmente opto por la opción 2, ¿no? Al momento de hacer mi modelamiento. La pendiente de la cuenca, bueno, esto también varía dependiendo del modelo de elevación digital con el que contamos, va a depender, ¿no? Entonces, con esta metodología se puede optar el tiempo de retardo. Ya, bueno, para una primera estimación se puede optar si no se tiene esta información o si se quiere tener la información de manera rápida, se puede optar por esto, ¿no? Entonces, repito, el método del hidrograma unitario del SCS, según bibliografía, tiene la siguiente limitación: para cuencas de hasta 30 kilómetros cuadrados. Bueno, tiene esa limitación, ¿no? Entonces pasamos al siguiente método. El hidrograma unitario sintético de Snyder. En este caso, por ejemplo, el hidrograma unitario de Snyder, en el software GTHMS, ¿qué es lo que nos va a pedir? Bueno, pasamos acá a la parte baja, nos pide lo siguiente, ¿no? Nos pide el lag time también, y nos pide el coeficiente pico. Lo vamos a ver acá, acá de manera resumida. Si ustedes lo pueden buscar en el internet,
la biografía y optar, ¿no? Entonces, por ejemplo, repito, ¿no? En esta metodología de Snyder nos dice, ¿no? Este método es recomendable para cuencas de 30 kilómetros cuadrados hasta 30.000 kilómetros cuadrados. Así desarrollado por Snyder en el año 1938. Este rango de kilómetros cuadrados varía, ¿no? De autor en autor. En algunos autores este rango varía de 16 kilómetros cuadrados a 16.000 kilómetros cuadrados. Creo que tenía acá, no sé, voy a ver un rato. Número de curva que nos saca. Creo que estaba acá. A ver, vamos a ver. Si es que lo tengo acá, los muestro, ¿no? Pero ustedes lo pueden revisar de manera rápida, ¿no? Si gustan ese detalle. Creo que acá tenía uno. Ustedes lo pueden bajar, esta información. Está en el internet. No hay problema. Creo que acá lo tenía, por ejemplo, esa variación. A ver. Este es, por ejemplo, Snyder, si no me equivoco. A ver. Snyder. Bueno, acá dice 30.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Bueno, al igual que la normativa el manual del MTC, en este caso de Perú, ¿no? A ver, porque me parece que estaba acá. Ya ven, también, rango de aplicación 30.000 kilómetros cuadrados. Pero, como les digo, en otros autores, esta variación, este rango varía, ¿no? Creo que acá también había, a ver, vamos a ver. Escorrentía 1, el programa, creo que está acá, vamos a ver. Bueno, no sé. Bueno, para no hacerle largo el video, les invito a ustedes que lo revisen, ¿no? Que lo revisen y vean esos rangos. Entonces, siguiendo con el hidrograma unitario de Snyder, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, Snyder ha propuesto una ecuación para calcular el tiempo de retorno o el lag time, donde, por ejemplo, podemos ver acá la expresión C1 es una constante de conversión, varía, ¿no?, de la unidad con la cual se viene trabajando. En este caso, por ejemplo, si es para un sistema métrico, el C1 va a optar valor de 0.75. Si se trabaja con el sistema inglés, en este caso, por ejemplo, millas, se opta por 1, ¿no? De la misma manera se tiene el coeficiente CT, que es el coeficiente de tiempo de retraso para la cuenca, que varía de 0.2 a 4.2. Este valor inclusive puede variar hasta un poco más dependiendo de la zona, pero los autores recomiendan, indican sus rangos, ¿no? Este parámetro CT va a variar de los parámetros geomorfológicos de la cuenca, vale decir la forma, longitud, pendiente y demás. Y bueno, tenemos acá L, que viene a ser la longitud va a ser la longitud del canal principal o cauce principal. En este caso se está trabajando en sistema métrico 100 kilómetros. Asimismo se tiene la longitud, la longitud CA, que va a ser la longitud del canal principal de la salida hasta el centroide, ¿no?, de la cuenca. Asimismo se tiene un exponente 0.3, bueno, según la expresión matemática de Snyder. En base a esto se puede determinar el tiempo de retardo. Adicional a esto, para poder calcular el coeficiente CT, Taylor y Schwartz formularon la siguiente expresión, ¿no?, donde A va a tomar el valor de 0.6 cuando este va a estar expresado en millas. Esa va a ser la pendiente. Entonces, por ejemplo, para este caso se ha calculado, por ejemplo, el valor de CT utilizando el parámetro, en este caso pendiente del cauce, donde nos ha salido 0.25, ¿no? En base a estos valores, reemplazando, se ha determinado el tiempo de retardo, por ejemplo, 1.38, para este caso, empleando la ecuación de Snyder.
en horas y en minutos de 82.87 minutos, ¿no? Asimismo, otro autor, Feldman, en el año 2010, y en base a varios estudios, ha determinado, ¿no?, que el tiempo del lag time varía, ¿no?, de 0.5 de 50 al 75% del tiempo de concentración. Si utilizamos esta formulación, nosotros podemos optar también el tiempo de retardo, utilizando esta expresión matemática propuesto por Feldman, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos esto, vamos a tener que el tiempo de retardo va a ser 2.81, ¿no? Expresado en minutos va a ser 168.75 minutos. Bueno, acá hay algunas ayudas. Aquí está la expresión de matemática de Schneider para calcular el tiempo de retardo o lag time. La formulación de Taylor Stewart, que también lo pueden obtener del libro, está ahí. Adicional a esto, otro autor, Linsley, también nos formula una expresión matemática para determinar el lag time, ¿no?, o el tiempo de retardo. Bueno, aquí está el hidrograma propuesto por Schneider para las diferentes formulaciones. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Bueno, acá en la parte baja el software GCHMS, ¿qué es lo que nos va a pedir? Nos va a pedir lag time. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, estoy asumiendo yo, según los estudios de Feldman, en una primera instancia puedo optar por eso, está 281. Y asimismo se tiene lo que es el coeficiente pico, ¿no? Coeficiente pico, es el CT. No, el CP es el coeficiente pico. El coeficiente pico es una constante que varía de 0.4 hasta 0.8. Bueno, obviamente que este coeficiente pico va a tomar valores, por ejemplo, de 0.8 para zonas montañosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en nuestra cuenca o en el estudio, el Cerro de Pasco, nosotros sabemos que nos encontramos en la cordillera de los Andes, zona montañosa, podemos optar por 0.8. De ahí es que se ha puesto 0.8 para ingresar al software GCHMS. Bueno, adicional a eso, antes de pasar, de acá les puedo mostrar esta tabla, ¿no? Acá está, por ejemplo, las restricciones de los valores de los parámetros para ingresar al software GCHMS. Por ejemplo, ese valor que les estaba indicándoles yo, el coeficiente pico, tenemos acá Schneider, coeficiente pico, ese valor varía de 0.1 hasta 1, a un máximo de 1, un mínimo de 0.1. El tiempo de retardo 0. hasta 500 horas. Lo propio, ¿no?, para, por ejemplo, para otras metodologías, ¿no? Por ejemplo, pérdidas del SSS también, la abstracción, bueno, creo que no lo muestro más adelante, pero ya, bueno, tocaremos de una vez. Por ejemplo, ¿no?, estas son algunas restricciones. Por ejemplo, pérdida inicial y tasa constante. Parámetro, pérdida inicial y tasa de pérdida. Tenemos valor mínimo, valor máximo. De lo propio, ¿no? Para lo que es la metodología de pérdidas, según la SSS, por ejemplo, la abstracción inicial varía desde 0 hasta 500 milímetros. Número de curvas varía de 1 a 100. Hasta todos conocen, ¿no? Pérdida por la metodología de Green-Am. Déficit de humedad de 0 a 1, conductividad hidráulica de 0 a 250, succión de la frente mojada 0 a 1000. Esto va a depender de la metodología con la cual vienen ustedes trabajando. En este caso nosotros vamos a trabajar con la metodología de pérdida del SSS. Dado que en este caso no cuento con información suficiente para optar, por ejemplo, en este caso podría ser Green-Am. Sin embargo, yo no tengo información, ¿no? En este caso tendría que yo ver, tal vez en el CFI de la cuenca, haber subdividido las áreas, pastos, zonas urbanas, bosques y todo eso, y determinar la conductividad hidráulica,
succión de frente mojado para todas estas zonas y tal vez un ponderamiento. Sin embargo, yo no cuento con toda esa información, producto de ello se va a optar por el método del SSS, ¿no? Para lo que es pérdidas. Y así, como pueden ver acá, se tiene todos los valores, ¿no? Mínimos y máximos, entre los cuales oscila los valores se ingresan al software HMS. Entonces, dicho eso, pasamos al siguiente método. Ya se ha indicado la metodología de Snyder. Asimismo tenemos la metodología de Clark. Acá tenemos el método de Clark. En este caso el modelo de transformación de lluvia en escurrimiento. Si utilizamos la metodología del hidrógeno unitario sintético de Clark, bueno, en este caso por ejemplo Clark, efectuando la revisión de bibliografía, nos indica, ¿no?, que es bastante recomendable para Francia y también puede ser aplicado en cualquier parte. Prácticamente este método consiste, ¿no? ¿Cómo se llama? El método consiste en dos procesos, ¿no? El proceso de traslación y el proceso de laminación. Bueno, ¿qué quiere decir eso, no? En este caso, Clark, voy a cerrar esto, Clark. Bueno, este es el modelo original de Clark, desarrollado en 1945. Esto lo digo, lo preciso, porque también tenemos Clark modificado, que ha sido modificado por Ponce en el año 1989, ¿no? Este método de Clark original indica, ¿no?, dos procesos, traslación y laminación. Bueno, acá nos dice, ¿no?, lo que cae en la lluvia, en la precipitación, acá, un proceso de traslación. Imaginemos que esta es la cuenca, así, estamos analizando, cae la lluvia y toda la precipitación, parte será infiltrada y lo que directamente escurre, bueno, entra, ¿no? Por ejemplo acá, toda esta precipitación en exceso, prácticamente se va trasladando, ¿no?, hasta la salida. Al momento de trasladar en esta sección, a esta área de acá, se produce una laminación, ¿no? Una laminación. Por eso considera dos procesos, el proceso de traslación y laminación. Y obviamente el proceso de laminación, obviamente que toda la lluvia que ha caído, la precipitación en exceso, se distribuye en toda la cuenca, y de ahí es que tenemos el coeficiente del tanque, ¿no?, el S. Entonces, yo no voy a entrar a mayor detalle a explicar este modelo. Lo pueden revisar ustedes en la bibliografía. Por cuestiones prácticas, en el video en este caso, bueno, si gustan mayor información me pueden contactar o unirse al canal para tratarlo a más detalle, ¿no? Entonces, lo que considera en este caso, por ejemplo, la metodología de Clark, el software GHMS considera, ¿no?, las siguientes expresiones matemáticas para desarrollar o solucionar ¿cómo se llama?, del modelo. En este caso, las variables, los parámetros que vamos a ingresar va a ser el tiempo de concentración, time of concentration, dice, en este caso va a ser 4.5 horas, el coeficiente del tanque, ¿no? La metodología por defecto lo vamos a dejar tiempo, área, método, entonces por defecto lo vamos a dejar, ¿no? Aquí estaba el cálculo del área, ¿no? Si nosotros quisiéramos analizar a detalle, podríamos hacerlo manualmente, tal vez utilizando estas formulaciones matemáticas, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Eso sería antes de ingresar los datos al software GHMS. Entonces, yo quería mostrarles de manera un poco resumida y en qué casos se utilizan, ¿no?, estas metodologías. Obviamente, en una cuenca con bastante información, con bastantes estaciones pluviométricas, es mucho más sencillo analizar cuando se tiene mucho más información, ¿no? Por ejemplo, lo que yo he podido analizar, que la metodología de Clark, necesita mayor información, datos de calidad se necesitan, ¿no? Bueno, antes de pasar, me estaba olvidando acá, por ejemplo, para calcular el parámetro R, el coeficiente del tanque,
coeficiente del tanque, nos dice, ¿no? El coeficiente del tanque o el coeficiente de almacenamiento R. Bueno, este coeficiente, ¿qué nos dice? Este coeficiente nos dice lo siguiente. Por ejemplo, Ferrer en el año 1993 nos dice, ¿no?, que nosotros podemos determinar este parámetro de manera inicial con la siguiente expresión matemática: el 50% del tiempo de retardo. Entonces, por ejemplo, en este caso se está considerando el tiempo de retardo y se ha calculado el coeficiente de almacenamiento R, ¿no? Tiene acá 1.41 horas. De ahí es que sale acá 1.41 horas que se habrá ingresado al software GetHMS para el modelamiento. El coeficiente de almacenamiento indica, ¿no? Bueno, el coeficiente de almacenamiento prácticamente va a depender de esto, ¿no? Obviamente que al momento cuando se produce una precipitación, la precipitación se distribuye en toda la cuenca, parte de ella se almacena, ¿no?, en la cuenca. Por ejemplo, en lo que es en este caso del SCS, bueno, cuando yo pase al método de pérdidas, vamos a un poco tal vez tocar ese tema. Con esa precisión nosotros pasamos al software y hacemos el modelamiento, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el SCS, tenemos el área, en este caso el área, creo que tengo acá el área, es 807.34. bueno, voy a colocarlo a manera de práctica, que me dice que es 30 kilómetros máximo. Obviamente estaría fuera de rango, entonces vamos a colocar, vamos a ver los resultados, ¿no? 807.34, a ver, 807.34. obviamente si lo hubieran discretizado, tal vez algunas áreas hubieran quedado dentro del rango de los 30 kilómetros cuadrados. Tama string, le puedo poner shine 1, vamos a colocarle. A ver, acá nos pide los datos de latitud y longitud, no lo vamos a colocar, no es necesario. Método de discretización, nieve tampoco, método de superficie tampoco. Ya, acá tenemos, ¿no?, el método de pérdidas. El método de pérdidas, bueno, hay varios métodos. Tenemos el grind down de manera grillada, el SCS, el número de curva, de manera grillada, constante inicial, y tenemos, ¿no?, el grind down también acá. En este caso vamos a optar por el método de pérdida del SCS. Para los tres casos pongo sí. En este caso estoy trabajando con, en este caso esta cuenca es SCS, vamos a cambiar clar por el SCS, ¿no?, el hidrograma unitario del SCS. Sí, está bien, seleccionamos, sí. Tenemos el método de flujo base. Como les he indicado, en esta cuenca no tengo datos de mediciones hidrométricas. Bueno, sería excelente tener esa información, pero en esta cuenca no dispongo de esa información. Entonces, en este caso vamos a optar. Hay varios métodos también. Tenemos método de recesión. Tenemos en recesión, lo que varía es el coeficiente de recesión, ¿no? Pero en este caso, como repito, no tengo la medición hidrométrica. Tal vez para otro video podemos tener esa información, y en otro video con otra cuenca podemos hacer modelamiento. Pero en este caso, la literatura, la bibliografía nos dice, ¿no?, en cuencas intermitentes, pequeñas, intermitentes, lo normal es considerar ninguna, ¿no? Pero en este caso es una cuenca de regular tamaño, pero como repito, no cuento con información hidrométrica de medición de aforos, entonces, motivo por el cual lo vamos a dejar en ninguno. Si yo tuviera datos de hidrométricos, entonces ingresaríamos, ¿no? Ingresaríamos esa información, pero en este caso no se tiene. A ver, pongo entonces ninguno. Todo sí, listo. Nos vamos a pérdidas, a los, y bueno, tenemos abstracción inicial.
Bueno, la extracción inicial no es otra cosa que es las pérdidas que se producen por infiltración, por infiltración, por colación, antes de que se produzca el escurrimiento. O sea, todas las pérdidas antes de que se produzca el escurrimiento en sí, ¿no? En la cuenca. Entonces, para este caso, por ejemplo, pasamos acá. Yo tengo acá, ¿no? Tengo acá mi cuenca. Bueno, yo lo voy a abrir acá. Esta es mi cuenca. Esta es mi cuenca en análisis que estamos viendo acá. Nos vamos a basar de lo siguiente, ¿no? Yo tengo acá ¿cómo se llama? El número de curva desarrollado por la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, lo tengo acá. ¿Dónde está? Otro me parece que está acá. Me parece sí es este. A ver, le voy a arrastrar y le voy a colocar acá abajo. Vamos a poner acá propiedades, categorías. Vamos a poner adicionar valores. No, me he equivocado. Tienes que poner rango, adicionar valores. Voy a aplicar. Listo. Y esto vamos a cambiarle. Puedes cambiar esto para que se vea mejor. A rojo lo voy a poner. Está bien rojo. Aquí está. Esta es mi zona estudio y este es mi número de curva del ANA, ¿no? Entonces lo que he hecho sencillamente ha sido, en base a este shapefile, se ha hecho el corte, ¿no? Se ha hecho el corte y se ha obtenido lo siguiente, ¿no? Ustedes pueden hacer eso, yo no lo voy a hacer. Aquí está, por ejemplo, el número de curvas de todo Perú. Se ha hecho el corte, se ha hecho un clic y se ha sacado la cuenca en estudio con diferentes números de curva, ¿no? Por ejemplo, en esta zona hay otro rango, en esta zona en color verde tenemos otro rango de número de curva. Al final lo que se ha hecho ha sido un ponderamiento, ¿no? En base a las áreas, se calcula el áreas, y está acá, ¿no? Se ha ponderado. Tenemos un ponderado y se ha obtenido el número de curva ponderado para la cuenca en estudio. Bueno, lo propio hubiera sido si es que se hubiera trabajado de manera semidistribuida. Entonces, la extracción inicial, en este caso, en base a las formulaciones matemáticas, ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro de hidrología, nos indica, ¿no?, que la extracción inicial va a ser, por ejemplo, en este caso, el 20% del 20% de la infiltración potencial máxima, del S, ¿no? Del S. S va a ser la infiltración máxima, la infiltración potencial máxima. En este caso, el S con esta metodología va a ser la habilidad o la capacidad de una cuenca en retener parte de la precipitación de la tormenta, lo que les decía anteriormente, ¿no? Al momento de que llueve, se precipita en la cuenca, se producen diferentes fenómenos. En este caso, por ejemplo, este valor de S va a ser el agua retenida en la cuenca, ¿no?, que se retiene. Entonces, ese es ese valor, ¿no? Bueno, suena raro. Ese es ese valor. Entonces, por ejemplo, se ha calculado el valor de la extracción inicial tomando de referencia la infiltración potencial máxima. En este caso, por ejemplo, para la metodología de CLAR, el coeficiente de almacenamiento podría ser para algo parecido, ¿no? Entonces se calcula la extracción inicial, en este caso se ha calculado es 14.73, le ingresamos acá, 14.73, número de curva, el ponderado, ¿cuánto es? El número de curva ponderado, tenemos, aquí está, 77.52, y bueno, acá tenemos otro valor importante, ¿no? Impervious en castellano. Bueno, en este caso este valor va a ser el porcentaje de áreas impermeables en nuestra cuenca. Por ejemplo, esta es nuestra cuenca, ¿no? En análisis. Vamos a ir acá. Voy a cerrar esto.
Vamos a ir acá, por ejemplo, en esta zona, por ejemplo, parte de la cuenca tenemos lo que son los centros poblados. Tenemos los centros poblados, tenemos los techos de las viviendas, calaminas, tenemos avenidas, calles que están asfaltadas o pavimentadas. Asimismo se tiene carreteras transversales, lo propio se tiene, por ejemplo, en esta cuenca lo que es masas de agua, lagunas y demás, ¿no? Tal vez hay rocas con carácter con comportamiento impermeable, ¿no? Obviamente todas las superficies no son permeables en su totalidad 100%, a ciertos grados de permeabilidad. Entonces, ¿qué viene a ser en resumidas cuentas? En resumidas cuentas esto va a ser el porcentaje del área impermeable en la cuenca, entre comillas, ¿no? Porque casi no es todo impermeable, siempre hay un cierto grado de impermeabilidad. ¿Cómo se calcula eso? En este caso, por ejemplo, yo no lo he hecho, estoy así excelente. Se calcula, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, acá no. Acá, por ejemplo, tengo poblados, había cuerpos de agua, acá había zonas montañosas, acá había carreteras. Ustedes pueden darse el trabajo, pasas una zona de trabajo, determina todas esas áreas y hacer un cuadro, ¿no? Tal vez así, por ejemplo. Acá carreteras, por decir, ¿no? Carreteras. La descripción puede ser. Tenemos cuadros, vamos a tener acá grado, porcentaje de impermeabilidad, porque por ejemplo una carretera no es impermeable en su totalidad, tiene cierto grado de permeabilidad, entonces podemos colocar ese valor acá, podemos colocar el área, cuánto es el área y un ponderado, ¿no? Un ponderado, lo propio por ejemplo para cuerpos de agua, lagos, lagunas, para rocas, no sé, para techos de viviendas, puede ser acá, y finalmente se saca una permeabilidad, ¿no? Un porcentaje. Ese porcentaje de permeabilidad que oscila entre, no sé, puede ser entre 0 y, no sé, 15, 18%. He visto tesis que han determinado sus porcentajes de permeabilidad hasta valores de 20%. Pero en este caso, por ejemplo, se ha hecho una aproximado, puede ser en este caso 3%, 5%, en este caso lo vamos a dejar en 3%, pero la manera de calcularse es esa, ¿no? He visto una tesis, por ejemplo, en Cuba, la forma de calcular este porcentaje de permeabilidad lo han hecho de la siguiente manera, en base a la población, en base a la relación, población demográfica, ¿no? La forma de crecimiento de la población y en base a la cantidad de la población. Han formulado expresiones matemáticas y han optado, ¿no? Por determinar. Creo que tenía acá. Creo que estaba viendo acá. Que me parece que estaba acá. No sé si es acá, creo que es este. Bueno, no sé si será este. Ya que está. Así es el porcentaje de impermeabilidad, dice. En este artículo, por ejemplo, lo que han hecho ellos, han determinado las relaciones de, ¿cómo se llama? De la cantidad de poblaciones, de la cantidad de personas por área, ¿no? Por metro cuadrado, la densidad poblacional. Han formulado sus expresiones matemáticas y han calculado, ¿no? Está justo lo que les decía, ¿no? Construcción de la curva, densidad poblacional versus porcentaje de impermeabilidad. Han relacionado el porcentaje de impermeabilidad con la densidad poblacional. Bueno, es interesante esto, ¿no? Pueden revisar tal vez ustedes. Y en base a eso han determinado su porcentaje de permeabilidad o impermeabilidad en la zona. Para la cuenca, lo propio lo pueden hacer ustedes. Pueden investigar y bueno, en este caso lo voy a dejar en 3%. Yo he hecho un cálculo estimado. Más o menos, no era 3. Sí está, no, más o menos era 3% acá. Pero si no están seguros ustedes, lo pueden dejar en 0, ¿no? Pero en este caso no es 0, porque casi todas nuestras cuencas prácticamente están pobladas. Se tiene carreteras, cuerpos de aguas, rocas con comportamiento impermeable, etc. Entonces, este valor varía. También al momento de hacer la calibración de nuestro modelo, si hacemos una calibración manual, por ejemplo, un parámetro a calibrar sería por ejemplo, ¿no? A mover, a calibrar el número de curva y demás.
Entonces vamos a transformación. Estamos en pérdidas, vamos a transformación. Y bueno, acá nos pide lag time, ¿no? En este caso, volvemos al log Excel. En este caso voy a optar por en una primera instancia con lo que son los tiempos de retardo en base a las observaciones, en base a las experiencias de las cuencas, ¿no? Observadas. El time, por ejemplo, es 162. Bueno, aquí está 162. Ponemos 162 minutos. Bueno, antes de saltar, tenemos acá algo importante, ¿no? Tenemos acá el tipo de gráfico, dice acá, ¿no? Bueno, en este caso tenemos el Peak Ratio Factor, ¿no? O factor de tasa máxima. Por ejemplo, acá dice 484. Este 484 es para estándar, ¿no? Factor de tasa máxima estándar. Bueno, desarrollado por Mocus también en base a observaciones. De lo propio, si desplegamos esto, tenemos varios. Tenemos el del Marva, por ejemplo, del Marva que dice, tenemos factor de tasa máxima 284. Este, por ejemplo, es para algunas regiones de Estados Unidos, por ejemplo, para la zona de Delmarva, Maryland y Virginia, ¿no? Por ejemplo. Este se puede usar para esas zonas. Lo propio tenemos los factores de tasa máxima o peak rate factor, que varía de 100 hasta 600, ¿no? Siendo, por ejemplo, el peak rate factor 100 para zonas con pendientes llanas o planas, y el peak rate factor 600 para zonas con pendientes bastante pronunciadas, ¿no? Estos valores de peak rate factor se calculan en base a expresiones matemáticas. De hecho, por ejemplo, que tenía acá, vamos a ver, vamos a seleccionar en este caso para nosotros el estándar. Creo que tenía acá, yo creo que es este, sí, es este. Ahí está, es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, el 484, el peak rate factor 484, sí, desarrollado por Mocus. Este toma en cuenta lo que son las características, por ejemplo, de la cuenca, la pendiente, la longitud de la cuenca, el grado de canalización, bueno, en este caso de drenaje de la cuenca, y también toma en cuenta el grado de urbanización de la cuenca, ¿no? Por ejemplo, el 484 que nosotros utilizamos normalmente en nuestro modelamiento es este, ¿no? Desarrollado por Mocus. El otro del Marva ha sido desarrollado para tres regiones de Estados Unidos. Del Marva, Maryland y Virginia, ¿no? Ustedes lo pueden revisar si gustan. Acá es lo que les decía, que varía, ¿no? Por ejemplo, desde 100 hasta 600 para terrenos con pendientes pronunciadas, ¿no? Este mensaje. Ya, por ejemplo, la expresión matemática que determina, por ejemplo, la forma del peak rate factor 484 es la ecuación de gamma. Esta es la expresión matemática. Bueno, aquí está, ¿no? Lo que les decía. Para determinar el hidrograma unitario adimensional, en este caso, por ejemplo, el peak ratio factor o factor de de la garganta un poco. Disculpen. Esta es la expresión matemática, ¿no? Que relaciona. Con esto podemos calcular el PRF o el peak rate factor, ¿no? En este caso. O el factor de tasa máxima también, en español. Por ejemplo, con esto se puede determinar esos valores. Bueno, en base a la expresión matemática de la ecuación de gamma, tenemos una constante m que dice factor de forma de la ecuación gamma equation shape factor. Por ejemplo, tomando este factor, nosotros podemos correlacionar, ¿no? Por ejemplo, para un factor de forma, ya les he indicado, tomando en cuenta los datos de la cuenca, por ejemplo,
37484. Este, por ejemplo, es el estándar, ¿no? Desarrollado por Mocus, que lo describe bien esta ecuación de gamma de acá. Entonces ustedes lo pueden analizar a detalle, están en el internet, lo pueden verificar. Y tenemos para factor de forma, ¿no? De 100 hasta 600 que les indicaba, ¿no? Obviamente que los valores estos de acá son las coordenadas para determinar el peak ratio factor para diferentes relaciones, ¿no? Por ejemplo acá, si mal no me equivoco, está acá. Estas son las coordenadas, ¿no? Y en base a esto ustedes pueden determinar. Obviamente lo que varía es acá, cuanto el peak rate factor es mucho mayor, obviamente el hidrograma parece mucho más simétrico, ¿no? Si nos acercamos al valor 100, el valor prácticamente de la gráfica se tiende así, ¿no? Sesgada hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces, varía. Tenemos peak rate factor 100. Es lo mismo que nosotros vemos acá. Aquí está de 100 hasta 600. Obviamente con pasos de incremento de 50. Entonces en este caso nosotros utilizamos el estándar desarrollado por Mocus. También Mocus se ha desarrollado del hidrograma del SSS. Entonces usamos el lifetime 162. Opciones, bueno, lo colocamos acá. No vamos a colocar ningún valor de flujo de referencia. Le pongo guardar. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Me parece que es todo para esto. Sí, está acá todo. Voy a apresurarme un poco porque está siendo un poco largo este video. Listo, nos vamos a Snyder. También colocamos lo mismo, el área. En este caso es 807.34. 807.34. Vamos a cambiar esto rápido. Y acá estamos usando este. Sí, pongo. Claro, esto es Snyder. Vamos a poner Snyder. Este es Snyder. Sí, ponemos sí. Recesión, voy a poner ninguno. Pongo sí. Listo. Nos vamos acá los. Inicia la extracción. Si ya tenía acá. ¿Dónde está acá? Tenemos 14.73. 14.73. Número de curva. 77.52. 77.52. Acá hemos puesto, me parece 3 también. Sí, transformación, escogemos acá, nos pide método estándar, sí, nos pide el acta en horas, aquí está, volvemos acá, en horas sería 2.81 y 0.80, 2.81, 81 y 0.80, coeficiente pico. Opciones, no ponemos nada, ya hemos colocado esto, Tsubashin, ya está bien esto, listo, los también. Sí, ya listo, guardamos. Tenemos claro. No. Snyder, está bien. Downstream, podemos poner lo mismo. Listo, pasamos a clar. En clar, bueno, en clar seleccionamos, ¿no? La 807 punto, no sé cuánto era. Volvemos 807.34.34. De este ninguno. Vamos a colocar acá medio de pérdida inicial. Vamos a colocar el SSS. Está bien, sí. Este es clar está bien. Recesión, ninguno. Sí. Listo. Bueno, acá antes de pasar, ¿no? Acá tenemos en clar, tenemos el clar. Hidrograma unitario de clar. Tenemos el modificado de clar. Por lo que les había indicado que ha sido modificado en este caso por Ponce en el año 1989, si no me equivoco. La diferencia entre este y este es que, por ejemplo, para el enrutamiento, en este caso el hidrograma unitario de clar, el original, toma el hidrograma del patrón de tormenta de manera discreta y en este caso modificado clar de manera continua. En este caso estamos trabajando con este, ¿no? Listo. Los iniciales, bueno, torsión inicial, tenemos ese valor también acá.
si mal no me equivoco está acá, a ver, sacamos es 14.73, 14.73, número de curva 77.52, si mal no me equivoco, sí, ya que era 3, ¿no? Porcentaje de impermeabilidad de la cuenca. Transformación, tiempo de concentración 4.50 horas, coeficiente de almacenamiento del tanque, si no me equivoco lo tenemos acá, 1.41 horas, 1.41 horas, 1.41 horas. Por defecto le vamos a colocar, no le vamos a poner porcentaje de la curva, por defecto, guardamos, y suba así, nos vamos, damos trípode, vamos a poner acá, ¿no? Listo, listo, eso sería, ¿no? Hasta ahorita. Obviamente esto va a ser el acumulado de los tres, bueno, solamente para cuestiones prácticas, ¿no? No, en realidad la información que vamos a ver va a ser acá. Entonces lo puedes poner a guardar y bueno, jalamos, ¿no? Nuestro siguiente componente. Vamos a insertar, vamos a cargar nuestro componente meteorológico, ¿no? En este caso no. En nuestras series de tiempo, en este caso en nuestro patrón de tormenta, si está bien acá. Vamos a poner cuántos valores tenemos. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, sí. Un periodo de retorno de 25 años. Gauge 25 lo voy a poner. Sí, está bien. Ahora le voy a poner mejor T25. T25 ponemos, creamos. Ya, voy a cerrar este. Precipitation gauge, ya listo. Ya no voy a modificar, voy a colocar lo mismo. Bueno, podemos modificar acá todo el 2023. Ya, vamos a actualizar ya 2023. Ya tiempo de finalización son 4.5 horas, si mal no me equivoco. Sí, 4.5 horas, 4.3, entonces inicia a las 00 horas. Más 4.5 sería 4:30 de la mañana, ¿no? 4.30 de la mañana. Colocamos acá 4:30 del mismo día, porque no pasa. Listo. Acá vamos a volver antes. Acá T25, intervalo. No sabes poner por local. Acá el acumulado. Acá cumulative milímetros que dice. Podemos colocar acá, ¿no? Entonces, si gustamos, podemos trabajar con este acumulado. En este caso, vamos a trabajar con este. Pero depende de ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el intervalo va a ser, en este caso, si mal no me equivoco, aquí intervalo ha sido cada 5 minutos. Intervalo 5 minutos. Listo. Volvemos acá nuevamente. Ya listo. Volvemos acá. Ya está bien esto. Ya está bien. Tabla. Acá vamos a pegar nuestros valores. Ya verificamos qué es lo que ha pasado. Creo que acá un ratito. Ya. No le hemos actualizado. No habíamos cambiado esto. Y bueno, vamos a colocar 1 acá. 2023. Hemos cambiado esto, qué raro. No iba a pensar que lo habíamos cambiado. 4 horas. 4 horas y 30 minutos. Enero, vamos a guardar. Nos vamos acá a la tabla. Verificamos 4 y 30, listo. Lo único que tenemos que hacer es copiar esto. 4, sí, flecha para abajo. Copiamos. Y pegamos acá, ¿no? Ya, listo. A ver. 194. 190, efectivamente. Acá lo más importante es la gráfica. Tal vez si sale la gráfica, entonces guardamos. Listo. Podemos insertar nuestro siguiente dato. Por un periodo de retorno de 50 años. Componentes. Vamos a hacer más rápido. Acá está. Nueva. Ponete 50. 50. Crear. Listo. 5 minutos. 5 minutos.
Listo, a ver, espérate. Está bien. Acá vamos a cambiar acá 23. Y voy a dejarle uno solo. 23, acá 4:30 de la mañana. Más rápido vamos a hacer esto, 4:30. Nos vamos a durar un poco explicando. Buscamos esto. Enero, ya está bien. Sí, está bien. Listo, vamos a la tabla. Ya. Copiamos el siguiente valor. De 50 años. 4.5 horas. Pegamos. Listo. A ver, gráfico, sí, está bien. Jalamos hasta otro valor. A ver. Creo que tenemos. ¿Cuántos valores tenemos acá? 50. 100. 140 y 500. Bueno, vamos a jalar para 100 y 500 años. El de 140 lo voy a dejar para que ustedes practiquen. Nuevo, voy a poner T100, crear, normalmente voy a crear nuevo T500, listo, crear. Cerramos esto y ingresamos los valores. Voy a ingresar esto, desde 100 vamos a ingresar. Incremento cada 5 minutos. Repito, ustedes lo pueden hacer con el acumulado si gustan trabajar, ¿no? Depende de cada uno de ustedes. Acá 23 también. 4:30 de la mañana. 4:30 de la mañana. Listo. Guardamos. Tabla. Verificamos. Creo que está acá. No hemos puesto. Si hemos hecho algo mal. No hemos cambiado el día. Ya. Acá. Es el mismo día. Tabla. Listo. A ver si está bien. Me parece. Sí, está bien. Jalamos nuestro otro valor. 100 años. Control C, flecha para abajo, copiamos, pegamos acá. Listo. Siguiente valor. 500 años. Venimos acá. Cada 5 minutos. Ya, listo. 23, colocamos 23. Pues, ustedes pueden cambiar la fecha, ¿no? Que desean, si gustan lo pueden poner de hoy día. Pues es de vuestra elección. Pero obviamente, ¿no? Depende de vuestra elección de ustedes. Vamos a irnos acá a tabla. Verificamos. Si está bien. Y jalamos de 500 años. Recuerdo, les repito, ¿no? Este es el patrón de tormenta generado en base a las curvas IDF mediante la metodología de bloques alternos. En este caso he usado el aplicativo IDF Tormenta en su versión 4, ¿no? Que lo tengo en mi canal también, si gustan o les interesa lo pueden descargar. O si gustan lo pueden anotar ustedes con sus propias hojas de cálculo, ¿no? Bueno, tenemos acá nuestros patrones de tormenta y hietogramas para periodos de retorno de 25, 50, 100 y 500 años. ¿Qué sigue acá? Ya vamos a cerrar esto. ¿Qué sigue acá? Hablamos nuestro otro componente, ¿no? Necesitamos el control, el componente metodológico. Podemos generar nuevo. Lo voy a dejar acá y acá, metodológico. A ver, vamos a optar y a ver, acá tenemos que ingresar, especificar hietogramas y acá. Bueno, en este caso, por ejemplo, la bibliografía nos indica, ¿no? Si supera el 29% del tiempo de concentración, el software internamente no lo va a calcular, se va a interrumpir, se va a abortar. Entonces, por defecto, nosotros dejamos en set to default. Nos vamos a Basins, nos dice especificar, sí. Ya vamos a poner acá hietograma. Ya está bien, set to default, ya está. Acá estamos, acá. Tenemos, ¿no? Tenemos estas cuencas. Vamos a
especificar. En este caso vamos a poner, voy a cambiar este nombre ya. No, vamos a cambiar esto. Vamos a poner, renombrar, med 25 voy a poner ya, 25. Pero esto para qué? Para el periodo de retorno de 25 años. A ver, para los tres casos, 25, 25 y para esto también 25. 25 es pues, obviamente lo que hemos ingresado, el patrón de tormenta y otro gramo para 25. Voy a crear, en este caso, voy a crear 1, 2, 4 también, ¿no? Componentes meteorológico, voy a poner nuevo, med 50, crear nuevo, med 100, 100, creamos, nuevo, med 500. Creamos y ahí cerramos esto. Estamos acá, vamos a ir en orden, vamos a ir por 50, vamos a hacer todo foul, especificar sí, todos, el vacío no, ya acá primero, acá nos vamos, no, acá, estamos obviando esto, sí, ponemos yes, y listo. A ver, set to default, ya está bien, ya listo acá. En este caso es med 50, entonces T50, T50, T50. Guardamos, nos vamos a 100. A ver, acá ponemos set to default, Basin, si ponemos y especificamos acá, ¿no? Sí, ya está bien, listo acá. En este caso es 100, entonces cogemos 100, 100, 100 y 100, listo. Guardamos y finalmente nos vamos a 500. De acá set to default, yetogramos sí, Basin, seleccionamos yes. Nos vamos acá y seleccionamos nuestro patrón de tormenta para un periodo de retorno de 500 años. 500 años, 500 años. Me parece que está todo completo. Y finalmente lo que tenemos que hacer es nuestro control, ¿no? Control. Listo. Nuevo, no voy a cambiar nombre, le dejo acá control. Nos vamos en control. Control. Listo, acá nos dice fecha de inicio. Nosotros hemos modificado la fecha de inicio, enero 2023. Hasta acá control. La misma fecha, el mismo día inicia, ¿no? Inicio a las 00 horas, 00 minutos. Fecha, la misma fecha termina. Y a ver, así hasta las 4:30 de la mañana. Vamos a colocarlo hasta las 5 horas, ¿no? 10, hasta las 10 de la mañana. Vamos, ¿qué pasa? Intervalo, nos hemos ingresado cada 5 minutos. Bueno, en este caso vamos a poner el mismo. Y a ver qué pasa. A ver, veamos acá. Si está bien esto, control. Listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Es sencillamente computar, ¿no? Crear nuestras simulaciones. En este caso voy a poner Qmax 25. Siguiente, a ver. Basin 1 dice. Si es lo mismo. Como hemos puesto 25, seleccionamos 25. Control lo mismo. Finish. Ya, a ver, seleccionamos 25 y podemos correr para probar. No tenía problemas, ponemos close. Si hay algún error acá, no se tiene error. A ver, vamos a ver los resultados. Qmax, tenemos, aquí está. Obviamente que esto está es la sumatoria de todos, ¿no? Pues les decía, de manera esquemática, lo podemos eliminar si gustamos y no tenemos problemas. Pero vean, ¿no? Aquí están nuestros, por ejemplo, para un periodo de retorno de 25 años, nuestros caudales máximos, por ejemplo, según la metodología del Servicio de Conservación de Suelos, dice 70.25. Obviamente que la bibliografía nos indica que para cuencas de hasta 30 kilómetros cuadrados esta metodología ya no es válida. En este caso nuestra cuenca, por ejemplo, son 807 kilómetros cuadrados. Bueno, ya casi está
varía, ¿no? Referente a Snyder, 74.41. Y bueno, la metodología de Clark dice 66.59. A ver, seguimos. Vamos a seguir calculando. Vamos a, un rato antes de cerrar esto, vamos a ver acá. Obviamente que este shine es el acumulado de toda la sumatoria, porque lo hemos acumulado, ¿no? Le hemos puesto salida. Entonces, esto no tenemos que fijarnos acá, ¿no? Obviamente, solo tenemos que fijarnos esto. Nosotros por cuestiones gráficas le hemos hecho que downstream le hemos puesto shine. Pues está saliendo el acumulado de estos tres. Entonces esto no hay que tomar en cuenta, ¿no? Que tenemos el SSS, tenemos, vemos, ¿no? el hidrograma del unitario. Por ejemplo, 10 de la mañana no es suficiente, ¿no? Podemos extenderlo hasta las 3 de la tarde, para las otras simulaciones también, ¿no? Vamos a ver el de Snyder. También tenemos la precipitación en exceso, las pérdidas también tenemos acá. Veamos a Clark. Clark también está acá. Obviamente Clark lo considera un poco menos, porque como les había indicado, esta metodología considera dos procesos, ¿no? Traslación y laminación. La laminación prácticamente atenúa la precipitación, la precipitación, el caudal máximo que hemos generado, se le atenúa, ¿no? Parte de la escorrentía queda atenuada, laminada en todo el área de influencia de la cuenca. Entonces, sigamos, ¿no? Vamos a volver acá. Vamos a ir a control, vamos a modificar esto, que no sea 10 de la mañana, que sea hasta las 16 horas puede ser, no, 13 horas puede ser, no, 14 horas me parece que está bien. Vamos a correr esto, nuevamente, y nuevamente nos fijamos los resultados, claro. Voy a cerrar esto para que se actualice, voy a cerrar esto también, y este otro no. Claro, ya listo. Ahí está mucho mejor, ¿no? 14 horas. Entonces vamos a terminar. Vamos a computar acá nuevo. Simulation Room. Vamos a poner para los otros. Qmax 50. Qmax 50 colocamos. Siguiente. La cuenca sí. 50 meteorológico. Control. Listo. Y voy a crear los otros más, ¿no? De una vez. Tenemos acá Qmax 50-100 sería. Siguiente, metodológico 100, sí, control 100, está bien, ¿no? Y finalmente vamos a crear el otro, ¿no? Qmax para un periodo de 500 años. Qmax 500, siguiente. La cuenca seleccionamos, nuestro hidrograma patrón de tormenta para un periodo de 500, finalizar y listo. Lo que tenemos que hacer acá es correr, en orden lo vamos a correr, 50, sí, 100, sí, 500, ya listo, guardamos. Y nos vamos a los resultados, ¿no? Tenemos acá. Nos vamos a fijar para lo que nos interesa, por ejemplo, 500 años. Voy a cerrar esto. Cerrar también esto. Lo dejo acá. No tenemos ningún mensaje de error. Vamos acá. Aquí están nuestros. A ver, vamos a poner acá. Voy. Listo acá. Por ejemplo, ¿no? El SSS, según la metodología del SSS, es 282.52 metros cúbicos por segundo. Según Snyder, tenemos 304.55 metros cúbicos por segundo. Y según Clark, tenemos 268.07 metros cúbicos por segundo. Obviamente los tres métodos varían, ¿no? El método del SSS obviamente tiene una restricción por el área, ¿no? Como les estaba indicándoles.
solo es válido hasta 30 kilómetros cuadrados, indica, ¿no? Algunos autores dicen 25 kilómetros cuadrados. Snyder es válido normal, ¿no? Es válido normal de 30 hasta 30.000 kilómetros cuadrados, mientras que Clark es válido para cualquiera, ¿no? La diferencia entre Clark y Snyder son los datos de entrada. Y además, si nosotros, por ejemplo, hacemos una gráfica, voy a gráfica con rojo acá. Vamos a hacer una gráfica acá y una gráfica acá, sí. Por ejemplo, vamos a hacer la gráfica de Snyder, ¿no? No, esto no. Con esta curva a mano libre. Pero prácticamente no está saliéndonos así. Si graficamos lo que es de la metodología de Clark, nos grafica así, ¿no? Obviamente, internamente el software, obviamente ha salido así, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Obviamente, porque normalmente el caudal máximo, el Qmax, para Clark, toda esta parte de acá, prácticamente es atenuada, ¿no? Es laminada en toda la cuenca, por el producto de ello sale un poco menor. Sin embargo, el coeficiente de almacenamiento de tanque R es un parámetro bastante sensible, ¿no? Que puede variar, ¿no? Si no se tiene este valor, es más, tiene que ser calculado. La bibliografía nos dice, en el punto de inflexión se tiene que calcular. Si es que se conoce el hidrograma de salida observado, ¿no? En este caso no se tiene pues información. Entonces yo me inclinaría tal vez por hacer una calibración previa, ¿no? Bueno, para calibrar nosotros tenemos el software HMS, nos permite hacer la calibración automática en base a funciones objetivo y en base a criterios de eficiencia, ¿no? Tenemos el de Nash-Clive, el más clásico. Y también tenemos la calibración manual, ¿no? En base a la experiencia del que estamos modelando. Para este caso, para la calibración manual va a ser bastante importante lo que es la experiencia del que estaba modelando en la cuenca, porque estaba operando en la cuenca, ¿no? Por ejemplo, los parámetros a manipular, por ejemplo, les decía en el transcurso del video, por ejemplo, uno de los parámetros sería el número de curva. El número de curva, por ejemplo, en este caso que hemos colocado nosotros de la Autoridad Nacional del Agua, prácticamente del tiempo al cual se ha sido generado a la fecha, prácticamente va sufriendo cambios constantes, ¿no? Porque las poblaciones, las zonas urbanas van incrementándose, las zonas de bosques van siendo tal vez reducidas producto de talas, incendios, cortes y demás. La zona de los nevados, por ejemplo, va disminuyendo por el incremento de las temperaturas. Entonces el parámetro del número de curva es bastante relativo, va cambiando en el tiempo, va variando conforme va pasando los años, ¿no? Si queremos nosotros hacer un modelamiento a detalle, tendríamos que considerar todos esos factores. Nosotros mismos tendríamos que generar tal vez nuestro número de curva, hacer tal vez un shapefile, hacer polígonos de todas las áreas y en base a eso determinar nuestro número de curva, si quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, el número de curva es un parámetro a ser calibrado, a ser modificado. El coeficiente el porcentaje de impermeabilidad también es sujeto a modificación, a variación. ¿Por qué? Como os digo, ¿no? El crecimiento poblacional va variando, las cuencas se van urbanizando, entonces va variando ese porcentaje, por ejemplo. Una forma, por ejemplo, de calibrar, en este caso mi persona, escoger una zona estable, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tenemos nuestra, por decir así, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá nuestro riachuelo. Tenemos acá nuestro riachuelo, por ejemplo, cogemos una zona estable y nosotros podemos en campo, ¿no? Hacer nuestro levantamiento topográfico, y normalmente en campo, en zonas estables, se aprecian las huellas históricas, ¿no?
las huellas históricas, hasta donde probablemente en un periodo X se ha producido un evento extremo, donde ha dejado huellas, ¿no? Ha dejado huellas, hay marquitas ahí, en campo, entonces se ve, ¿no? A qué nivel ha podido llegar el agua ante un evento extremo. Entonces nosotros determinamos esos niveles en base a secciones estables en tramos de río, y bueno, podemos determinar en base a la ecuación de Manning, sacamos, ¿no?, nuestro perfil. Nosotros, por ejemplo, podemos ingresar este caudal, por ejemplo, de Snyder de 304.55. Hacemos el modelamiento, podemos usar, por ejemplo, el software GeoRAS o el software Diver. Modelamos y vemos, ¿no? Hacemos el cruce de información. Por ejemplo, ¿dónde está? Está ocultado esto. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá, digamos que tenemos acá GeoRAS, y por ejemplo nos sale hasta acá, ¿no? Nos sale y comparamos, ¿no? Como tenemos la sección de control, comparamos si esos niveles para este caudal llega con lo observado en campo. Si llega, si está aproximadamente igual o parecido, entonces nuestro modelamiento es aceptable, ¿no? De lo contrario, si no llega, verificamos con esto y alteramos, ¿no? Vamos modificando los parámetros del modelo hasta tal vez conseguir lo que estamos observando. Eso sería una calibración así manual, observando con información en campo. Para esto, cuando no se tiene información o no se tiene mediciones hidrométricas o un hidrograma, ¿no?, por ejemplo, de un evento. Normalmente en nuestras cuencas no se tiene esa información, entonces lo podemos hacer eso. Bueno, cuando se tiene un hidrograma observado, ahí sí la calibración es un poco más rápida, ¿no? El software también nos permite hacer esa calibración. En este caso no vamos a hacer la calibración, no tengo esa información, pero en un próximo video podemos hacer ese trabajo de calibración. Entonces pasamos a los resultados, ¿no? Antes de cerrar esto, vamos a ir a los resultados. A ver, nos vamos a los gráficos. Voy a hacer qué ha pasado con esto. Ya, aquí está. Cierro esto, nos vamos a los gráficos, al SSS, tenemos nuestras gráficas y tenemos nuestro hidrograma de salida. Lo propio para Snyder, verificamos también. Ahí está, y para la metodología de Clark. La elección de la metodología va a depender de la cuenca, del tamaño de la cuenca y la disponibilidad de la información con la cual ustedes van a trabajar. Bueno, también tenemos el software, por ejemplo, ¿no? También tenemos otras metodologías, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el onda cinemática. Este método, por ejemplo, es recomendable solo para cuencas pequeñas de hasta 2.5 kilómetros cuadrados. Prácticamente no vas a tener este tipo de cuencas, ¿no? Probablemente. Y solamente nos pide el factor de rugosidad, el valor de rugosidad de Manning, el N. Bueno, he visto una tesis una tesis de Madrid, España, he visto donde han usado este método. Han usado una cuenca, le han discretizado, le han subdividido la cuenca y han hecho modelamiento en GeoRAS para determinar el tiempo de concentración empleando la onda cinemática, ¿no? Entonces, son varias cosas que se puede hacer, analizar y contribuir en el estudio, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros hemos hecho este análisis con todas estas metodologías para que ustedes puedan tener su propio criterio de evaluación o asimismo poder contribuir con ustedes para que ustedes puedan usar estas tres metodologías cuando sea requerida, ¿no?, para vuestro caso en estudio. Bueno, eso es lo que les quería mostrar, estimados amigos, el día de hoy. En un próximo video vamos a hacer un modelamiento de una cuenca de manera discretizada, ¿no? De manera un poco más a detalle, tal vez, con varias estaciones de influencia. Voy a preparar. Entonces, a los interesados,
para aprender más temas sobre este arte. Yo le digo arte porque hay que tener bastante criterio para hacer un modelamiento en hidrología, hay que tener bastante criterio, ¿no? Entonces me pueden contactar vía WhatsApp o al canal, o se pueden unir, repito nuevamente, como miembros del canal. Entonces amigos, no los quiero aburrir, eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero que haya sido de vuestro completo agrado y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto amigos y muchas gracias por vuestra atención. Gracias.